Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:53 de la mañana del día 25 de enero del 2021, vamos a iniciar nuestra sesión número 63. Para el día de hoy vamos a revisar el tema de resonancia. ¿Listo? Si me pudieran confirmar, por favor, audio y video. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar este tema. El tema es sencillo, no es complicado. Vamos a indicarles bien, a ver. Miren, en los circuitos en serie, bueno, vamos a centrarnos un poquito en los circuitos en serie, ¿no? Tenemos un circuito de RLC en serie. Me dice que este circuito se encuentra en resonancia cuando la frecuencia impulsora es tal que la corriente RMS tiene su valor máximo. ¿Ya? Bueno, y tenemos acá alguna fórmula que, bueno, son las fórmulas para calcular la corriente, ¿no? Voltaje eficaz, corriente eficaz con respecto a la impedancia, siendo la impedancia, ¿no? Si yo reemplazo la impedancia Z, si yo reemplazo lo que es la impedancia Z, raíz cuadrada de R cuadrado más la diferencia XL menos XL al cuadrado, ¿no? Si yo reemplazo todo esto, ¿no? Tengo la corriente eficaz. Esa corriente me dice que adquiere el máximo valor posible en el circuito cuando la frecuencia de resonancia, que así se le llama, es igual a la frecuencia de la fuente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Acá tenemos unas fórmulas. Acá tenemos la fórmula para calcular la frecuencia de resonancia o en función de lo que es la frecuencia angular de resonancia. ¿A qué se refiere esto? Vamos a explicarles. Ustedes han visto en física, bueno, que no sé cómo lleva la numeración de las físicas, pero han llevado lo que es movimiento armónico simple. ¿Han visto lo que es el movimiento armónico de un objeto? Han hecho pruebas, por ejemplo, de si yo tengo una masa suspendida de un resorte, ¿no? Una masa M, y acá tengo un resorte cuyo factor es K. Entonces, esa masa tiene una frecuencia de oscilación. Y esa frecuencia de oscilación es máxima cuando esa frecuencia coincide con la frecuencia natural de este sistema que se le llama oscilador. Lo mismo ocurre para el caso de los circuitos eléctricos. Si yo tengo un circuito eléctrico en el cual yo tengo, este es un circuito RLC, ¿no? Es un circuito RLC en serie, entonces la fuente tiene una frecuencia, ¿sí? Vamos a suponer que acá tengo un voltaje, digamos unos 20 ángulos de cero, esto es RMS, y me dice que está trabajando con una frecuencia de, ya supongamos, 60 Hz, ¿no? Entonces, tengo acá mi R, tengo acá mi L y tengo acá mi C. Entonces, este circuito tiene una frecuencia natural de oscilación, es una frecuencia natural. Esa frecuencia natural de oscilación es F0 es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. Cuando esta frecuencia F0 o cuando este F coincide con el F0, cuando se da este caso, ¿sí? Cuando se da este caso, entonces por el circuito va a circular una corriente máxima, el máximo valor posible que pueda adquirir la corriente en este circuito, ¿ya? Cuando yo trabajo a una frecuencia, digamos 60 Hz, ¿no? Ustedes van a colocar acá sus medidores, van a encontrar una corriente, supongamos, vamos a suponer una corriente de 2 amperios, ¿ya? Entonces yo pongo acá mi medidor y para F igual 60 Hz,
yo encuentro que la corriente es igual a, digamos, 2 amperios. Perfecto, está muy bien. Hagan sus cálculos, todo está muy bien. Pero si esta frecuencia yo la aproximo a la frecuencia natural de oscilación, ¿ya? A la frecuencia natural de oscilación de este circuito, ¿no? Si yo hago que F, ahora F sea igual a F sub 0, entonces acá mi corriente se va a ver incrementada y puede llegar a un valor máximo, supongamos, de 3 amperios. ¿Ya? Llega a un valor máximo. Es como si en este punto, el circuito no disipara energía, ¿ya? No hubiera tanta energía para disipar y adquiriría valores máximos. Habría incluso una máxima potencia. ¿Ya? Es el circuito en el cual es una frecuencia en la cual el circuito adquiere máximas amplitudes. ¿Ya? Puede oscilar a máximas amplitudes, entonces va a adquirir máxima amplitud del voltaje. ¿Ya? No va a atenuar tanto las señales y la señal que va a entrar, ¿no? Va a tener máxima amplitud. Entonces, para un circuito con una baja frecuencia, con una frecuencia dada, ¿no? Tendremos que esto se amortigua y eso va a estar en esta forma, ¿ya? Para un F. Pero cuando la frecuencia coincide con la frecuencia de oscilación, ¿no? La frecuencia natural, entonces estas amplitudes, por ejemplo, serán máximas, tendrán un valor máximo, ¿eh? Van a tener un valor máximo. Entonces el circuito en ese punto adquiere máximos valores. Miren, eso es algo así para que un poquito lo entiendan. Todo cuerpo tiene una frecuencia natural de oscilación. Todo cuerpo. O sea, todo cuerpo tiene una frecuencia en la cual es lo máximo que puede oscilar, la máxima amplitud. Yo les hacía referencia a este sistema del movimiento armónico simple, porque acá podemos ver cuando el cuerpo está en reposo, está en esta posición, ¿sí? Pero si yo lo jalo hasta un punto, por ejemplo acá, y después lo suelto, este circuito comienza a oscilar. Este es un resorte, entonces comienza a oscilar de esta forma. ¿Ya? Si no hubiera rozamiento, imagínense que no hubiera rozamiento, no hay fricción, entonces este objeto siempre va a estar oscilando. Y si yo hago la gráfica de esa oscilación, voy a tener esta forma. Un máximo. O sea, al final es una onda senoidal, de esta manera. Comienza a oscilar. ¿Sí? Cuando yo coincide que esta frecuencia de oscilación es igual a la frecuencia natural de oscilación de este circuito, esas oscilaciones van a tener un valor muy alto, o sea, quiere decir que van a ir a lo máximo posible, ¿ya? Entonces, la analogía acá es que todo cuerpo tiene una frecuencia natural de oscilación, una frecuencia en la cual la vibración consigue que se alcancen amplitudes muy altas en este sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, ustedes han visto esto seguro varias veces, una copa de cristal, ¿ya? Ojo, esto es cristal, no es vidrio, cristal, y han visto que hay una señora cantando, ¿no? Entonces, esas de ópera, y a veces sostienen ellos una nota en específico, ¿no? Cuando uno canta, ¿no? Una persona que está cantando, ¿no? Entonces vamos a poner así una persona que esté cantando, ¿no? Acá salen varias frecuencias. Acá salen varias frecuencias, F0, F1, F2, F3, ¿listo? Hasta un F4, varias frecuencias, según las tonalidades, ¿ya? A diferentes frecuencias salen acá. Pero una de ellas puede coincidir un tono, ¿no? Es como decir, la letra A, B, C, salen con diferentes frecuencias, ¿no? A veces a ellos emiten tonos muy agudos o muy graves. Entonces, cuando emiten tonos muy agudos, ¿no?
Entonces, o muy graves, ellos pudieran estar alcanzando una frecuencia dada. Dentro del rango de frecuencias, asumamos una de estas frecuencias coincide con la frecuencia natural de oscilación, ¿ya? Con la frecuencia natural. Vamos a poner acá un F0, ya digamos acá, primas, son primas, está, para que no sean iguales. Entonces, acá salen varias frecuencias, de acuerdo a lo que esté entonando, pero de repente si mantiene la nota, ¿no? Si mantiene la nota en una frecuencia que coincide con la frecuencia natural de oscilación de esta copa de cristal, lo que va a hacer es que la copa de cristal, ¿no? Con cada tono primero, esta copa empieza a vibrar, va a vibrar, ¿ya? Comienza a vibrar. La copa está vibrando, perfecto. Ahí no hay ningún problema. Comienza a subir los tonos, comienza a subir los tonos, y de repente se mantiene en un tono F0. Un F2 que coincide con el F0, coincide con la frecuencia natural de oscilación, coincide con esta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta copa va a vibrar, pero a la máxima amplitud. Y en eso que vibra a la máxima amplitud, imagínense que la copa es como que la copa internamente se está estirando y comprimiendo, estirando y comprimiendo. Así está la copa. Se estira y después se encoge, se estira y después se encoge. Así va a estar la copa, ¿sí? Entonces, pero como es lo máximo posible que puede alcanzar, lo que va a ocurrir es que esta copa se va a estirar tanto y después se va a comprimir a tal punto en el cual la copa se quiebra. Por eso a veces se colocan unas copas de cristal, ¿no? Se ha visto varias veces, se ponen copas de cristal y la cantante emite, ¿no? Bueno, comienza a cantar, emite sus tonos, pero se mantiene en un tono, sostiene ese tono, y podemos ver cómo la copa de cristal revienta, ¿no? ¿Es por qué? Porque alcanzó la frecuencia natural, ¿ya? De repente eso lo han visto en movimiento armónico simple, ¿ya? Ahora, también es igual en las personas también tenemos nuestra frecuencia natural, ¿sí? Hay personas que, digamos, ustedes han visto, personas que trabajan con un equipo, de repente lo han visto en las construcciones, con el martillo neumático, ¿no? Tienen que parar, bueno, trabajando acá, ¿no? Están con su casco, las personas, listo. Entonces, estas personas están trabajando con el martillo neumático. El martillo neumático igual comienza a taladrar y comienza a hacer ese trabajo de como un movimiento armónico, ¿no? De ir golpeando a una determinada frecuencia. Entonces, este martillo comienza a golpear y comienza a haber vibración acá. Acá hay vibración. ¿Listo? Entonces, hay vibración en el suelo, ¿no? Y esta vibración que se va a acoplar a nuestro cuerpo, va a entrar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a sentir la vibración, ¿no? En todo nuestro cuerpo, ¿no? Están vibrando y, ¿no? Estamos trabajando. Y esto comienza a taladrar y comienza a vibrar. Y esa vibración nuestro cuerpo la adquiere. Entonces, por una norma de seguridad en el trabajo, ¿no? Se recomienda que las personas que trabajan con estos sistemas o trabajan cerca a motores, ¿ya? Imagínense un motor muy grande en una planta, ¿ya? Este es un motor en una planta, ¿ya? Entonces estamos hablando de motores muy grandes, donde más o menos tenemos acá una persona, ¿no? Con su casco. Entonces acá tenemos acá una persona, ¿listo? Y trabaja cerca de motores. Los motores también generan vibraciones, ¿no? Eso acá genera vibraciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la persona también va a sentir esta vibración en todo su cuerpo, ¿no? La vamos a sentir. Bueno, acá más porque estamos pegados al martillo neumático, pero acá, debido al suelo, vamos a sentir estas vibraciones. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Que nuestros huesos se van a estirar y comprimir, según esta onda. Se estira y se comprime, se estira y se comprime. Así van a estar nuestros huesos, van a estar trabajando en esa forma.
estirándose en los puntos máximos y comprimiéndose en el punto como es referencia cero. Se estiran en estos puntos, ¿ya? Se estiran, se estira, y acá se comprime y se comprime. Entonces, nuestros huesos van a estar trabajando así. Si fuese el caso que la frecuencia con la cual está oscilando este martillo coincide con nuestra frecuencia natural, ¿no? De toda la gama de frecuencias de oscilación, ¿no? Todo depende de cómo coloque el martillo, en qué posición, en qué ángulo, la fuerza que le dé. Si estas dos frecuencias coincidiesen, lo que provocaría es que nosotros sufriríamos de roturas de algunos huesos. Roturas o, en el peor de los casos, lo que sería es, nuestro cuerpo, como tiene bastantes uniones, ¿no? Que son las articulaciones, ¿no? Rodillas, cadera, ¿no? Hombros, ¿no? Entonces, todos ellos van a sentir, se van a ver resentidos por esta frecuencia y vamos a tener, ¿no? Algunos problemas de salud referidos a problemas óseos, ¿ya? Por eso se recomienda, por un tema de seguridad en el trabajo, que la persona que trabajó con un martillo lo haga por un tiempo determinado y después cambie a otra rutina, que no sea su rutina. Yo me encargo de martillo neumático siempre y esto es mi trabajo y yo lo hago de por vida, no. Si lo vas a hacer, vas a darte cuenta que va a llegar un momento en tu vida en el cual vas a tener bastantes problemas óseos, y no solo óseos, afecta a lo que son problemas cardiovasculares, problemas nerviosos, ¿ya? Entonces, nosotros no, al igual que cualquier otro cuerpo, también nos vemos afectados por estas vibraciones, que en el fondo son frecuencias, ¿ya? Nos vemos afectados por estas frecuencias. Igual, personal que trabaja en planta, muy cerca de lo que son motores que generan vibraciones muy altas, ¿ya? Que generan una cierta cantidad de vibraciones. Entonces, esas vibraciones nos pueden afectar bastante, ¿no? Nos van a afectar, y por eso también se recomienda que el personal esté rotando, ¿no? Para darle un poquito de estabilidad a nuestro cuerpo y no estar sufriendo ese tipo de problemas de salud, ¿ya? Entonces, esos son los efectos de las vibraciones, de las frecuencias, y en especial cuando esas frecuencias de oscilación coinciden con nuestra frecuencia natural de oscilación. Cuando coinciden, a eso se le llama resonancia, ¿ya? Es cuando la frecuencia de oscilación coincide con la frecuencia natural del cuerpo. En el caso de circuitos, ¿no? Si la frecuencia de la fuente de alimentación coincide con la frecuencia natural de oscilación del circuito, entonces estamos ante un caso de resonancia. ¿Y qué va a ocurrir? Que la amplitud de la corriente va a ser lo máximo posible, ¿ya? A otra frecuencia no se va a alcanzar ese nivel máximo. Ese nivel máximo solo lo alcanzamos al valor de la frecuencia de resonancia. Entonces, acá tenemos una gráfica en la cual tenemos la respuesta de la corriente con respecto a la frecuencia, ¿no? Acá tenemos respecto a la frecuencia angular, W. Entonces, acá tenemos la frecuencia angular W y vemos cómo es el comportamiento de la corriente, ¿ya? Por ejemplo, por una frecuencia angular en la cual la frecuencia de resonancia se encuentra en el 1 por 10 a la 7 radianes sobre segundo, ¿no? Acá vemos como para diferentes valores de resistencia alcanzamos picos muy elevados de corriente, ¿ya? Entonces, quiere decir que si yo trabajo en este rango o en este rango, la corriente no alcanza el valor máximo. Entonces, para un rango muy grande de frecuencias, si yo trabajo en todo este rango de frecuencias, solo hay una frecuencia en la cual yo voy a adquirir el valor máximo. Solo hay una frecuencia. Y esa frecuencia la adquiero cuando coincido con la frecuencia natural de oscilación del circuito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Esa frecuencia se calcula, si es en el caso de frecuencia angular, ¿no? De acuerdo a la fórmula que les he puesto acá. Perdón, acá tenemos, esta es la frecuencia, y esta es como frecuencia angular. Sería 1 entre raíz de LC. Entonces, para este ejemplo que ven acá,
Entonces vamos a tener que sería 1 entre raíz cuadrada de L vale 5 L vale 5 microhenrios. Si lo multiplicamos por 2 nanofaradios, vamos a tener que le va a salir que la frecuencia de oscilación es el valor que tienen acá, 1 por 10 a la 7 radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces, a esta frecuencia angular es el máximo valor de corriente que podemos adquirir. ¿Ya? Y si la corriente es máxima, ¿no? Entonces también podemos estar hablando de, bueno, acá tenemos la gráfica de una potencia máxima, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que cuando estuvimos viendo el factor de potencia, había un punto en el cual les dije que lo ideal es reducir el factor de potencia. ¿Sí? Si nosotros tenemos un circuito cuyo factor de potencia, por ejemplo, es, ustedes hacen sus cálculos, y tenemos acá que R, L y C, por ejemplo, solo por ponerles un circuito, ¿listo? Acá tengo mi corriente, mi R, mi L y mi C. Entonces, ustedes encontraban que el coseno phi era igual a 0.6, ¿no? Este es el factor de potencia. ¿No? ¿Recuerdan? Lo ideal, ¿no? Si nosotros hacemos la gráfica, vamos a tener así. Acá, bueno, vamos a usar otro color, a ver. Acá vamos a tener lo que es la potencia activa. ¿Sí? Esta es potencia activa, P. ¿Listo? Hacia abajo vamos a tener lo que es la potencia inductiva, la potencia reactiva, pero inductiva. Entonces vamos a ponerla acá. Este sería acá mi QL. ¿Listo? Y hacia arriba tendríamos, desde este punto, mi Q sub C. ¿Listo? Entonces, vamos a tener nosotros una potencia que se llama la aparente, que es la suma, ¿no? Es una suma de vectores. Entonces acá tenemos la potencia activa, a continuación la potencia reactiva pero la inductiva, después la potencia reactiva pero capacitiva, y cerramos el polinomio, vamos a hacerlo así mejor, con este vector. Este vector es el vector suma y este vector sería ES. Y acá va a haber un ángulo phi. ¿Listo? Entonces, si a mí me salió un 0.6 de ángulo, no de coseno phi, entonces quiere decir que es mi factor de potencia. Y vemos que 0.6 es muy bajo. Lo ideal sería llevar esta potencia, este coseno phi, perdón, este factor de potencia, llevarlo a un valor de 0.75 a un 0.8. Esto es lo ideal, ¿ya? De factor de potencia. Entonces, pero ¿por qué no en todo caso si esa potencia, no, la reactiva, no me favorece? ¿Por qué no llevarla entonces a cero el ángulo? Con lo cual el coseno phi sería 1. ¿Por qué? No se lleva a ese valor. ¿Por qué? Porque si no, habría mucha energía, mucha potencia, por la cual disiparía R. ¿Ya? Por ese motivo. Porque si yo lo llevo a que phi, vamos a ponerlo acá, si phi es, vamos a poner acá, 0 grados, entonces el factor de potencia, que es igual al coseno de phi, sería igual a 1. ¿Y qué pasaría si estamos con valor de coseno phi 1? Que estaríamos en un caso de resonancia. Entonces habría acá resonancia. Y si es resonancia, entonces acá mucha corriente va
va a afectar, o sea, va a circular por el circuito una corriente muy alta y por lo tanto R va a disipar una potencia muy grande, potencia que de repente podría dañarme el equipo, ¿no? Entonces, por eso cuando en una empresa tienen motores, ¿no? Tiene bastantes motores, equipo, ¿no? Ese tipo de equipos industriales, ¿no? Taladros, esmeriladoras, bueno, todo ese tipo de equipos que utilizan motores, ¿ya? Estos motores yo los puedo representar por un circuito RLC. O sea, todo esto que ven acá, este RL, perdón, este RL de acá, todo este RL no es otra cosa más que la representación de lo que es un motor. Este es un motor, un RL. Entonces, eh, yo tengo mi motor, ¿no? Que me está representando, en realidad me está representando varios motores, tengo mis varios motores y después viene la empresa de energía eléctrica, puse mi taller, tengo mis motorcitos y viene la empresa y me dice, mira, tú estás consumiendo mucha energía, mucha energía. Hemos detectado que tu factor de potencia es de 0.6. Entonces, tienes que, tienes que subir ese factor de potencia. Entonces, pero ya bueno, ¿cómo lo subo? Vas a tener que colocar un banco de condensadores, ¿no? Tengo que colocar un banco de condensadores. Entonces, hay que hacer los cálculos respectivos para tener se colocan acá unos bancos, unos condensadores, ¿no? Se le dice banco de condensadores porque no solo va a ser un condensador, sino pueden ser varios condensadores, ¿ya? De manera tal, de manera tal que yo pueda bajar, ¿ya? Ese ángulo. Entonces, a esto se le llama banco de condensadores. Entonces, acá voy a tener un banco de condensadores. Entonces, lo que se quiere es bajar ese ángulo. ¿Para qué? Para que este coseno phi, ¿no? Tenga un valor que esté entre 0.75 y 0.8, que es lo más adecuado. Entonces, hay que colocar, pero alguien por ahí que no sepa puede decir, pues, si la idea es bajarlo, entonces ¿por qué no lo llevamos a cero? Y si hacen que esto llegue a cero, ¿no? Entonces por acá va a circular mucha corriente, bastante corriente va a circular, ¿ya? Cuando coincide que sea cero, lo que está pasando es que en resonancia el XL es igual al XC. Eso está pasando en resonancia. Entonces, si esto pasa en resonancia, es como que estos dos se anulan y toda la energía que pudiera trabajarse acá en este circuito, la va a, la va a adquirir la resistencia. Entonces, si la resistencia no está preparada para esa cantidad de energía, entonces lo que va a ocasionar es que se dañe, en este caso, se dañe el motor, ¿ya? Por eso es que no se lleva a valores cero. Por eso que los valores adecuados son 0.75 hasta un 0.8. ¿Para qué? Para que los motores puedan asumir esa cantidad extra de energía, ¿ya? Para que puedan manejar esa cantidad de energía, esa cantidad de potencia que se va a producir, ¿ya? Por eso es que no se lleva a cero. Cuando se da el caso de cero, ¿qué está pasando? ¿Qué significa? Que está en resonancia. Entonces acá hay un máximo valor, ¿no? Que no es lo que se desea, ¿ya? Pero la resonancia en sí también tiene sus cosas, tiene también sus lados aplicativos, ¿no? Si bien en un circuito, estamos hablando acá de la frecuencia de la fuente, cuando hablamos del circuito, de la frecuencia a la cual va a trabajar, sí, la frecuencia a la cual va a trabajar el circuito no es recomendable que esté muy cerca a la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque va a permitir acá corrientes muy altas, ¿no? En circuitos hay que cuidar eso, que no se trabaje en ese punto, ¿ya? Pero, por ejemplo, donde sí tiene una respuesta
muy importante, donde se le usa la resonancia. No sé si ustedes recuerdan, bueno, de repente de sus papás, tienen radios del tipo en el cual tienen acá un dial. ¿Sí? Este es un dial. Y acá dice, por decirles, FM. Por ejemplo, por acá puede decir AM, ¿no? Como las más conocidas. Y acá van a tener así, ¿no? Como una escala que va, vamos a poner acá desde los 88 megahertz. Este está en megas, ¿no? La primera escala está en megahertz. AM por lo general es en kilos también. Y vamos a poner que llega hasta los 108, ¿ya? Vamos a poner, ¿no? El rango de 88 a 108, eso. Está entre los 88 y 110 más o menos de megahertz la frecuencia en FM. Entonces, lo que teníamos acá en la radio era acá una perilla en la cual ustedes giraban y había una especie de aguja, ¿no? Que va marcando conforme van entrando en bueno, en cada múltiplo de frecuencia. ¿Listo? Pero, por ejemplo, acá vamos a suponer que por acá vamos a ver que en ese punto le corresponde la frecuencia de, a ver, una 99.1, a ver, creo que es una radio que en hilo, 99.1 megahertz. Entonces, pero ustedes cuando comienzan a mover esta aguja de acá, la comienzan a desplazar, ¿sí? Conforme mueven acá la perilla, hasta la perilla, y ustedes comienzan a moverla, ¿no? Comenzamos a mover la perilla y conforme nos acercamos al 99.1, comenzamos ya a escuchar la radio, ¿no? Es radio tal, creo que acá es Olivar, no recuerdo bien, ¿no? Pero a ver, nos comenzamos a acercar y ya estamos escuchando la radio. Ya la estamos escuchando, ¿ya? Ya la empezamos a escuchar. Entonces quiere decir que ya estamos entrando en su rango de frecuencia. Ya la empiezan a escuchar. Pero hay un punto, y solo hay un punto, en el cual ustedes van a sintonizar la radio y se va a escuchar nítido y fuerte. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando ustedes ingresan al rango de frecuencias de esta radio, ¿no? El 99.1 es su frecuencia central. Y empiezan a escuchar desde un rango. Entonces, a toda radio se le asigna un rango de frecuencias, un ancho. A esto se le llama ancho de banda. Eso cuando vean comunicaciones, ahí lo van a ver, ancho de banda. ¿Ya? Ese es su ancho de banda. Entonces, cada radio debe tener su ancho de banda. Esto es natural de trabajar con una frecuencia y es propio del circuito que maneja. Entonces, la radio no debe pasar de este ancho de banda. Tiene que tener equipos especiales para que la frecuencia solo esté en este ancho de banda. ¿Para qué? Para no interferir con otra radio. Hay radios que no cumplen con esto y ustedes sintonizan acá y de repente más acá la pueden volver a escuchar. Claro que lo van a escuchar, pero con mucho menos, digamos, con mucho menos potencia, ¿no? Un poco, como quien dice, no muy bien el sonido, un poco con ruido, pero eso es ¿por qué? Porque eso es producto de bueno, eso se llama modulación. Entonces, producto de la modulación se crean frecuencias laterales, se llama, frecuencia lateral derecha y lateral izquierda, ¿no? Y la radio está obligada a suprimir esas frecuencias. ¿Para qué? Para quedarse al final con esto. Se va a quedar con esto. Así, una frecuencia que va a tener esta forma. Esta apariencia. ¿Listo? Así, de esta manera. ¿Listo? Entonces, hay un punto que es el 99.1, que es la máxima, la frecuencia donde yo tengo la máxima potencia que mi receptor está alcanzando, ¿no? En otras palabras, hay un punto de resonancia en el cual yo voy a sintonizar mi radio. Entonces, la resonancia también me sirve para estos casos, para hacer lo que se llama sintonización, ¿ya? Sintonizo,
Hago la sintonía de mi emisora. Cada radio tiene su propia frecuencia central, ¿ya? Es lo que escuchamos, la radio, los 107.5, ya quiere decir que en los 107.5, ¿no? En 107.5 está su frecuencia central. 107.5, perfecto. En 107.5 es su frecuencia central. Pero su ancho de banda puede estar desde los 107 hasta los 108, por ejemplo, por decirles unos valores, ¿ya? Entonces, ese es su ancho de banda. Entonces, ellos pueden transmitir en todo este rango, ellos pueden transmitir, ¿no? Y ustedes, cuando comienzan a mover el dial, van a escuchar la radio siempre y cuando estén en todo este rango. Ahí van a escuchar la radio. Pero hay un punto, el 99.1, donde van a escuchar la radio nítido y fuerte, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Ahí escuchan muy bien, clarito, y lo van a escuchar, ¿no? Claro, los sintonizadores modernos, ¿no? Los que son totalmente digitales, ellos hacen la sintonización también, pero a través de un microprocesador, que es automáticamente que va a buscar el punto donde hay máxima potencia, ¿no? Y van a fijar en ese valor, ¿no? Pues ustedes hacen una autosintonía, presionan el botón, ¿no? Para autosintonizar y automáticamente comienza, no sé, en los televisores modernos no han visto que hay un explorador de frecuencias o explorador de canales, le llaman, porque eso también sirve para los canales de televisión. Entonces, en el televisor ustedes presionan el botón de exploración de canales y lo que hace es, en todo el rango de frecuencias destinado para televisión, comienza a mostrar cada frecuencia y comienza a detectar señales, pero solamente va a registrar aquellas señales que tengan una potencia alta, una potencia que me garantice que yo voy a poder ver bien un canal. Entonces, llego a un punto, alta potencia, ¿no? Encuentro un nivel muy alto de señal, entonces quiere decir que ahí hay una estación de televisión. Entonces, me grabo la frecuencia, la guardo y de ahí sigo explorando. Encuentro otro canal, máxima potencia, igual, registro el valor de la frecuencia y la guardo, ¿no? Entonces, por eso que cuando ustedes cambian de canal, solo cambian y van saltando, por ejemplo, este es el canal 10, ¿no? Canal número 10 que he registrado, acá he registrado 9 más, el canal número 10 es el 99.1, ya va de frente a esa frecuencia, no comienza a hacer otra exploración, solo va directo a esa frecuencia, ¿no? Entonces, es así como trabaja o funciona la resonancia, en este caso nos favorece en este sentido, ¿no? Para lo que son los sintonizadores. Y acá vemos en un circuito y estamos viendo que no es tan apropiado porque de ser el caso, en un circuito RLC podría haber mucha potencia que me vaya a dañar un circuito, ¿ya? Entonces, eso para también tener en cuenta en cuanto a lo que es resonancia. Acá tenemos cómo es la potencia en función de la frecuencia angular, ¿no? Acá tenemos la frecuencia angular y podemos ver que la potencia promedio, ¿no? O la potencia activa, está dependiendo de la frecuencia angular. Depende de esa frecuencia angular, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un punto de que se igualan las frecuencias angulares en un punto de resonancia, esto se elimina, bueno, acá se hace cero, se va todo ese elemento, se hace cero, ¿no? Se cancela todo sumando de acá. Y acá tenemos R por W cuadrado y acá es R cuadrado por W cuadrado. Entonces, si no dan las W, R se elimina con un enlace R de acá abajo y me va a quedar que la potencia máxima es el voltaje al cuadrado, pero voltaje eficaz al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Entonces, toda la potencia, lo que estamos viendo acá es que toda la potencia se va a deber a lo que va a disipar la resistencia. Entonces, si esa resistencia tiene esa capacidad de disipar esa cantidad de energía, lo va a soportar, pero si no, se va a quemar, ¿ya? A eso se refiere. No, acá tenemos un ejercicio en el cual nos están dando valores para R, para L y para C,
¿ya? Y les piden calcular, no, para C, ¿no? Para el R y L, me dan el voltaje, me están dando la frecuencia angular, y me dicen qué valor debe tener el capacitor para que tener una corriente máxima, ¿ya? Entonces, acá podemos utilizar nuestra fórmula en la cual trabajamos con lo que es frecuencia angular, ¿ya? Acá trabajamos con frecuencia angular. Omega C es igual a 1 entre raíz de raíz cuadrada, 1 entre raíz cuadrada de L por C, ¿ya? Entonces miren, la frecuencia angular de resonancia solo depende de los valores de L y de C. Entonces, calculamos y la frecuencia angular de resonancia, ¿no? Su frecuencia natural, esta es la frecuencia natural de oscilación del circuito, ¿no? Me dice que va a ser 5000, entonces, para llegar a ese valor, ¿no? ¿Qué valor es C? Entonces despejamos C y vamos a tener que, ¿no? Despejamos, acá sería 1 entre 20, ¿no? Despejamos acá, vamos a tener que el capacitor es de 2 microfaradios. Quiere decir que con un capacitor de 2 microfaradios, yo voy a alcanzar que la corriente sea máxima, ¿ya? Entonces, en mi circuito lo puede soportar, ¿no? Entonces va a disipar. Entonces, a ver si puedo acá. Vamos a ver acá un ratito. ¿Qué abre esto? Acá podemos hacer algunas simulaciones para que ustedes puedan un poquito comprobar esto. Acá. A ver acá. Por ejemplo, miren. Acá tenemos un circuito, la fuente de voltaje, resistencia, una bobina y un capacitor. ¿Listo? Muy bien. Ahora miren. Yo acá he añadido un amperímetro de corriente alterna para ver la corriente que entrega la fuente. Y acá, fíjense, estoy colocando. El primero es me va a medir lo que es la potencia aparente, ¿sí? O sea, la potencia total, lo que me va a facturar Telefónica. Después tenemos la potencia activa, que es la potencia que yo aprovecho, lo que la potencia utilizable, ¿sí? Y tenemos acá el VAR, que es la potencia reactiva, que lo que me va a dar es la potencia que se va a utilizar un poquito en campos magnéticos, ¿no? Todo eso. Muy bien. Si yo ejecuto acá, pero vamos a ejecutarlo primero con un valor de 176.8. Vamos a ponerle acá. Vamos a poner acá 176.8 microfaradios. Acá voy a guardar el nombre para no olvidarme. El valor. Perdón. 39. ¿Listo? Si yo tengo este circuito y lo ejecutamos, verificamos acá. ¿Listo? Bueno, esto de acá no me interesa mucho. Acá, fíjense, me dice que la potencia activa, bueno, para si quieren ustedes hacer la simulación, en donde dice probes, acá tenemos el batímetro, el bármetro y el vámetro, ¿no? Miren, el batímetro tiene esta apariencia, ¿ya? ¿Qué hay que hacer acá? Ponerle acá la frecuencia a la cual van a trabajar, nada más, es esto. Y vemos acá en la parte superior dos terminales, uno dice W y el otro dice 1W de vatios y el otro es kilovatios hora, ¿no? Esta es una medida de kilovatios hora que también se utiliza bastante, cuánta energía consume un equipo. Entonces, nos colocamos para poder tomar la lectura. En cualquiera de los dos terminales colocamos un voltaje probe. Es para tener la lectura de la potencia, ¿ya? Entonces colocamos acá un medidor, ya sea acá o acá, ¿no? Donde ustedes quieran calcularlo, que se quieran leer, perdón, y de esa forma vamos a ver el valor. Muy bien, entonces acá
Perdón, frecuencia corte 60, le voy a poner acá, a ver. A ver, vamos a volver a generar acá. No. Entonces acá, a ver. Frecuencia, un poco una frecuencia menor. Acá tiene que ser, a ver, si fuera 10. Ahí sí. Acá 20. Ahí sería. Ahí está trabajando bien. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que tenemos una potencia activa de 2943 y una reactiva de menos. O sea, quiere decir que la potencia se está debiendo en mayor grado a lo que es el capacitor, ¿sí? O sea, hay una potencia reactiva capacitiva mucho mayor que la inductiva. Entonces, puedo verificar estos datos, por ejemplo, en especial lo que me interesa, la activa, 2943. Entonces, si yo multiplico, se acuerdan que la potencia activa es I cuadrado por R, entonces igual a, dice acá 21.9, casi 22 al cuadrado, por 6, que es la resistencia, van a tener 2904, ¿no? Entonces estamos acá muy cerca de la potencia activa que vemos acá. ¿Listo? Y la potencia aparente, ¿no? Sería la suma de la activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado, todo en raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren verlo acá, entonces acá yo puedo poner la potencia aparente como una medida, es una medida, ahí está en la potencia total, ¿no? Está llegando a los, si yo me pongo acá, voy a tener que este valor, ¿sí? Ese valor está en los 4000, aproximadamente, ¿no? Los 4678 de aparente. ¿Listo? 4678 aproximadamente, ¿no? Entonces, ese sería el valor de la potencia aparente, ¿no? Podemos tomarlo así. Podemos verificar lo que es el en azul. Vamos a poner acá, perdón, acá está, para que lo puedan ver. Abajo. Esta línea azul que ven acá es el factor de potencia, el PF, el factor de potencia. El factor de potencia me dice que es 6.09, pero a la menos 1, quiere decir 0.6 de factor de potencia. ¿Listo? Ese es el factor de potencia para ese circuito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que corregir el factor de potencia es modificar este valor, pero como es negativo, entonces tendría que bajar un poco este valor. ¿Ya? Entonces, pero fíjense por ahora, miren la corriente, ¿cuánto me salió? Me salió 22. Podemos poner acá, vamos a hacer acá un cuadrito en el cual me diga, para un valor de C igual a 176.8 microfaradios, yo tengo que voy a tener una corriente I total igual a 22 amperios, ¿ya? Y voy a tener una potencia activa, una potencia P igual a 2943.2 watts, ¿ya? Eso es lo que estoy obteniendo, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer que el circuito esté en resonancia, entonces yo he calculado que ese valor de C tiene que cambiarse y tiene que ser, vamos a colocarlo acá, 379 microfaradios. ¿Listo? Entonces, si yo cambio ese valor, ahora miren la simulación, miren, cancelamos, ok, cancelamos acá, ¿no? Fíjense, miren, ¿a cuánto subió la corriente? A 36 amperios. O sea,
más del 50% ha subido la corriente. Miren, de 22 amperios que estaba trabajando, ha subido a 36 amperios. Y fíjense, miren, la potencia. La potencia en la cual estaba trabajando mi sistema, mi circuito, ¿no? La potencia que yo disipaba acá era de 2.943 watts. Ahora fíjense, 8.000 watts. 8.000 watts. Es más del 100%. Entonces, miren hasta cuánto se ha elevado la potencia. La corriente de 22 a 36, bueno, no, quizá uno no lo ve ahí, pero fíjense en la potencia, la cantidad de potencia que estoy ahora disipando. Entonces, si este elemento era un horno, un pequeño horno que tienen en su casa, por decirles, si yo tenía con un pequeño horno y yo coloco un capacitor, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este horno que de repente estaba preparado para unos 3.200 watts, ¿no? Y que estaba disipando unos 2.900, estaba dentro del rango, estaba bien, estaba trabajando bien. Si yo le coloco un capacitor y es de 379, fíjense lo que iba a pasar. Iba a quemar ese equipo. ¿Mm? Lo ibas a quemar al equipo, ¿no? A 8.000 watts es bastante, ¿no? De 3.000 watts a 8.000 watts es bastante, más del 100% de potencia, más del 100% de energía que va a disipar ese equipo, es que lo vas a quemar. Si fuera un motor, comienza el motor a quererse acelerar hasta que se va a quemar. ¿Mm? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando con este circuito. ¿Listo? Si yo, a ver, vamos a sacar un ratito este elemento. Este elemento también lo vamos a sacar. Vamos a colocar acá así. 3 y vamos a colocar, por ejemplo, una sonda. A ver. Una sonda acá. Y otra sonda acá. ¿Listo? Colocamos nuestras sondas. Muy bien. Y a este le vamos a llamar BL. BL. Y a esta le vamos a llamarle BC. Listo. Vamos a ver. Acá BL y BC. A ver cómo van las ondas. Fíjense cómo están las ondas. BL está en rojo y BC está en azul. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si puedo graficar, si me deja graficar acá a veces por el número de elementos no me deja, pero vamos a ver. Vamos a ver. Este es BR. Acá vamos a tener BR. Muy bien. Entonces vamos a graficar BR, BL y BC. Ahora sí, miren. Miren acá. Acá tenemos a BR en rojo. ¿Ya? El voltaje en R en rojo. Tenemos a BL en azul. Y B sub C en verde. Fíjense, como B sub L con B sub C se van a cancelar, se van a eliminar. Sí, si yo sumase las ondas, cuando una es máxima, la otra está haciendo mínima. Entonces, estas dos se están cancelando. Y lo que me va a quedar al final es solamente el voltaje en R. Eso es lo que está pasando en resonancia. ¿Sí? Que las dos adquieren... ¿esto es producto de qué? De que se igualan las reactancias. XL es igual a XC. Como son iguales, ¿no? Entonces sus voltajes van a ser iguales, ¿ya? Cuando pase la corriente por acá, la corriente va a pasar y va a marcar los mismos valores.
van a ser iguales. Entonces, sino que como este es 90 grados y este es menos 90 grados, se van a cancelar, se van a eliminar una con otra. Entonces, toda la energía que se va a producir se va a ir a la resistencia. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Eso es lo que pasa en una situación de resonancia. ¿Listo? Entonces, eso para que tengan conocimiento de qué es lo que pasa. Es por eso que, o sea, al final, ¿cuál es la idea que ustedes deben rescatar de todo esto? De lo que estamos viendo acá. Que no por cualquier... En lo general, ustedes, circuitos van a ver un poco de circuitos, ¿no? En su carrera. Van a ver algunos circuitos. En comunicaciones va a haber un punto en el cual ustedes van a escuchar hablar de algo que se llama oscilador. Un oscilador es un circuito que está compuesto por un capacitor y una bobina en su forma más elemental. ¿Hay otros osciladores a base de otros elementos? Sí, pero este es el básico. ¿Cómo funciona? Imagínense que acá tengo un interruptor y una fuente. ¿Sí? Cierro el interruptor y el capacitor se carga a este voltaje. ¿Ya? Cierro y acá va a haber un voltaje, más menos este voltaje. Y después abro el circuito. Ahora, como el capacitor tiene este voltaje, ¿qué va a pasar? Se empieza a descargar hacia la bobina. Se descarga con la bobina. ¿Sí? Se va a descargar. Ahora va a haber una corriente acá circulando. Pero después el capacitor comienza a perder esa energía cargando otra vez al capacitor. Después lo va a empezar a cargar. Y van a estar en ese juego de carga-descarga. Uno se descarga con él, el capacitor se descarga con L, y después L va a cargar al capacitor. Y van a estar en eso, de carga-descarga, carga-descarga. Y como va a estar en un carga-descarga, es porque acá, ¿se acuerdan? Se crea un campo inducido. Acá hay una fuerza electromotriz inducida, autoinducida. Acá. Y esa va a ser hasta el valor de B. Si es que no hay pérdidas, hasta el valor de B. Entonces, va a estar en eso. Como acá se creó una fuente de voltaje autoinducida, después esta fuente va a cargar al capacitor. Y así van a estar. Van a estar en ese trabajo y fíjense, ya se quitó la alimentación. ¿Y qué va a pasar? Que si yo midiera acá, se está formando esto. Una señal de este tipo, una onda sinusoidal. A eso se llama un oscilador. En circuitos se utiliza bastante, en comunicaciones mucho se utilizan los osciladores. Claro, utilizan de repente otros componentes, pero esta es la idea fundamental. ¿Sí? Esta es la idea fundamental. Hay osciladores a base de bobinas y de capacitores, sí, sí hay, ¿no? Pero también los existen en circuitos digitales, por ejemplo, los osciladores no tienen esta forma, tienen más bien una forma de onda cuadrada, que haga lo mismo, de ser... Esto, ¿saben qué es? Esto se utiliza como referencia, como base de tiempo, así como cuando con nuestro corazón, que da los pulsos, ¿no? Nuestro corazón late y tantos latidos van a representar el tiempo que necesita la sangre en ir desde nuestro corazón hasta nuestros pies. Después de después de 2 latidos, la sangre del corazón llegó al pie. Después de 1 latido llega a los pulmones. De 3 latidos a tal punto de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, siempre hay una base de referencia. Entonces, en circuitos son los osciladores, cuando trabajamos con circuitos de tiempo. Pero en circuitos digitales, como es una computadora, no trabajamos con este tipo de osciladores por la forma de la onda. En circuitos de computadora hay unos y ceros, entonces se trabaja con osciladores, pero de onda cuadrada. Y eso se consigue a base de cristales. Hay un cristal, ¿no? Su representación es parecido a un condensador, pero que en el medio tiene esta figura así, así. Y el nombre es cristal, ¿ya? Este es un cristal que cuando tiene acá un voltaje aplicado, ese cristal comienza a vibrar, a oscilar. Y esa oscilación es esto, este tipo de señales.
¿ya? Se utiliza bastante los osciladores, pero hay que hacerlos oscilar a una frecuencia que no sea la frecuencia de natural de oscilación para no tener un exceso de corriente, ¿ya? Eso en telecomunicaciones. Después, en los cables, a veces dice, pero por un cable puede viajar cualquier señal. No, no cualquier señal puede viajar por el cable, porque cada cable tiene su propia frecuencia de oscilación natural. Si yo alcanzo esa frecuencia, este cable va a llevar una máxima corriente posible. Y acá va a ser una I máxima. ¿Y qué puede pasar? Lo que va a ocurrir es que este cable va a adquirir, esto se representa por R, L y C. Entonces quiere decir que acá va a haber una máxima disipación de energía, ¿no? Una potencia activa máxima. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si el cable no está preparado para ese tipo de corrientes, se va a fundir el cable. Se va a fundir, es mucha energía. Se va a fundir este cable. Es por eso que si yo quiero un cable para redes, existe un cable para redes. Si yo quiero un cable para corriente en mi casa, para hacer un cableado de corriente, existe un cable de corriente. Cada cable maneja lo que se llama un ancho de banda, así como esto. Cada cable maneja su propio ancho de banda. El cable de corriente, el de cable de red tiene su propio ancho de banda, el cable coaxial también tiene su ancho de banda, el cable coaxial que es para telecable también tiene su ancho de banda y tiene su frecuencia central. Entonces, cada cable tiene su margen de frecuencias en las cuales puede trabajar y dentro de ese margen hay una frecuencia que va a ser muy alta y si el cable no está preparado para esa frecuencia, pudiéramos tener algún problema, ¿no? En las comunicaciones por ese cable, ¿no? Se va a dañar ese cable, se puede fundir ese cable, ¿ya? Por la potencia que va a transmitir. ¿Listo? Muy bien, señores. ¿No tienen comentarios? ¿Ninguna duda? ¿Cómo les está yendo con los ejercicios? Practiquen, por favor. ¿Ya? Lo de la clase de día es a modo referencial. Si tuvieran alguna consulta, me la pueden hacer, ya sea por el WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Ya? El día de mañana vemos otro temita más y quedamos listos para lo que es la tarde del examen de unidad. ¿Listo? A ver, les voy a pasar para su asistencia. Ahí tiene la asistencia, señores. El día martes es el examen. Me indican a partir de las 7 de la noche. A las 7 de la noche el examen. Es corriente alterna e ingresa de 1 a 2 preguntas de campo magnético. 2 preguntas. 8 de la noche. No sé, ustedes díganme si gustan 8 de la noche. Sí, normal. Si me dicen todos a las 8 que puede ser, no, no hay problema. La única condición es que no se les cruce a nadie para que puedan tener tiempo para desarrollar el examen. Entonces, él puede ser de 8 a 10 y media y sin inconvenientes. ¿Sí? ¿Estarían todos de acuerdo? Para que no se vea afectado su compañero Vilca. ¿Sí? ¿Normal? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Más bien, el día martes dan el examen, ¿ya? Van a dar su examen. Para esto yo ya debo tener ya sus notas mañana.
El día miércoles reviso, ya, el día jueves yo también ya tengo sus notas del parcial, ya con su nota final de unidad. Ya, sí, 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 más o menos sería así. El día jueves y viernes ya debo estar con todas sus notas. Si por ahí alguien, eso es lo que ya estén aprobados, quiera mejorar un poquito su promedio, ¿ya? Ojo, los que están aprobados y para mejorar el promedio, ¿ya? Digamos, tengo un promedio de 12, pero de repente por ahí podría mejorar a un 13, incluso hasta un 14. De repente podríamos darles lo que es resolver un circuito en el PSIM, ¿ya? Se conectan vía con su cámara para poder verlo, ¿no? Yo les doy el circuito y ustedes me lo analizan, ¿no? Por decirles algo así, o el circuito, y comienzan a analizar y comienzan a darme los valores, a indicarme qué está pasando en el circuito, ¿no? Qué corriente, qué potencia. ¿Ya? Este circuito también se los voy a enviar más tarde para que lo puedan hacer las pruebas, ¿no? De cómo se conectan los instrumentos, ¿no? Entonces, pero eso en el caso de si es que alguno eh, quisiera de repente por ahí mejorar un poquito su promedio, ¿no? Algunos alumnos a veces quieren mejorar su promedio, ¿no? Por temas de beca o cosas así. Entonces, podríamos darles esa opción, ¿ya? O si gustan también los que quieran mejorar promedios, también pueden dar su examen, el examen sustitutorio, ¿no? Bueno, eso ya es cosa muy aparte, ¿ya? Más bien lo que van a dar este sustitutorio, jueves y viernes ya quedamos bien con ellos, ¿sí? Quedamos con ellos para que el examen sea de repente el fin de semana. De repente el día domingo puede ser el examen sustitutorio, cosa que el día lunes ya, entre el lunes y martes yo ya debería tener ya todas sus notas, ya para ir cerrando el curso. ¿Ya? Vamos a hacer algunas cositas el día jueves y viernes, incluso hasta el día lunes con los que gusten, de ver algunos temitas que, como les comentaba, son para que tengan de conocimiento para cuando lleven sus cursos, ¿no? Los cursos posteriores, ¿no? De carrera. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, si no hay más consultas, quedamos aquí con la clase y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Si mañana tuvieran alguna consulta previa al examen, ya, por favor, me la hacen ya sea en clase o por el WhatsApp. Muy bien, señores, nos estamos viendo. Hasta luego.